nada, ya estamos. Arrancamos con el Ubincan. Estamos en nuestro cuarto encuentro del Grupo Usuarios BIM de Canarias. Y en esta ocasión vamos a hablar de urbanismo y BIM o BIM más urbanismo. Más adelante ya veremos a nuestro ponente, que es Álvaro Sánchez Palma, y nos contará un poquito más de esta combinación. Y como verán, vamos a tener la oportunidad de tener una de las grandes primicias. No quiero desvelar mucho más. Ya nos contará un poquito en detalle todo lo relacionado con el proyecto en el que está trabajando en la actualidad. Bueno, la tarde de hoy va a estar formada por el siguiente programa. En principio, la idea es que esta primera parte dure unos 15 minutos, donde haremos una pequeña presentación del evento y datos generales del Gubincan. A continuación ya haremos la conferencia en sí o la charla que va a exponer Álvaro, que la idea es que empiece sobre y cuarto y que tenga un desarrollo aproximado de 1 hora y cuarto, más o menos. Y finalmente, la idea es acabar con un coloquio o, bueno, ruegos y preguntas, bueno, una especie de debate en general, ¿vale? Bueno, creo que es importante un poquito hablar, aunque ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De lo que es el grupo de usuarios BIM de Canarias. Seguramente hay gente que es la primera vez que está con nosotros y queremos, bueno, plantear los antecedentes y un poco el desarrollo de cómo ha sido un poquito ese lanzamiento, ¿no? Hablamos de nuestro lanzamiento al infinito y más allá. Bueno, ya entenderá un poco eso de más allá cuando vaya avanzando un poco el programa. Bueno, pues todo nace oficialmente el 25 de abril, concretamente las instalaciones de IFECAR en Las Palmas de Gran Canaria. Eh, Antes de esa fecha en particular, del 2019, hay otra fecha, que es en diciembre de 2018, de donde nace y va caminando hasta el año que viene todo lo que es la estructura, ¿no?, del Gubincan, que ha ido creciendo poco a poco y ha ido teniendo una forma cada vez un poquito más con connotaciones empresariales, ¿no? Como una estructura más de empresa. En principio nació, bueno, con una idea que se fue fraguando y al final se concretó en la creación de un mitad y que es la punta de lanza para seguir todo este proceso. En principio con ese primer evento en Las Palmas, a continuación el segundo evento que fue en ese mismo año, concretamente en octubre, el día 23, y que tuvimos una ayuda fundamental por parte de Norena Martín y en general de la Universidad de La Laguna, ¿no? Se realizó en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y la verdad que estuvo muy bien porque el grupo fue bastante voluminoso. Pasamos de en torno a 30 a casi llegar a en torno a 50. La verdad que fue una progresión muy interesante desde el punto de vista presencial, ¿no? Después, dada un poco las circunstancias y muchísimos cambios que se dieron, porque la fecha inicial era también para marzo y al final se trasladó pensando que podíamos hacer el evento en, en junio, pero no fue posible hacerlo de manera presencial y se hizo la primera videoconferencia mediante Zoom con el apoyo de la SPE, de la Sociedad de Promoción Económica en Canarias, y bueno, y en particular en el DB de Carlos Mendieta, ¿no? Y ya finalmente estamos en el día de hoy y, y volvemos otra vez a repetir la misma fórmula porque la situación es la que está. No ha cambiado prácticamente nada, así que seguimos en esta situación que ojalá cambie de aquí a poco, ¿no? A continuación le voy a hablar de la primera sorpresa, ¿no? La primera sorpresa es que con esa misma dinámica que planteamos nosotros de distribuir dos eventos online
o videoconferencias y 2 eventos presenciales, pues entendimos que era interesante crear una nueva marca que es Gubin On, que bueno, que es los eventos online del GubinCamp, para intentar diferenciar los eventos presenciales, que espero que pronto vuelvan, de los eventos que son más en línea, ¿no? Así que, primera sorpresa, aquí está. Y les voy a desarrollar un poquito cómo es el Gubinon y cuáles son, bueno, las puntas de lanza hacia donde queremos nosotros atacar toda esta nueva marca relacionada con el Gubincan en línea. En primer lugar, lo hemos planteado como 3 ciclos distintos, 2 ciclos informativos y un ciclo formativo, ¿no? El informativo, el primero, le hemos denominado BIM entre 3 continentes. La idea fundamental es que, como bien dice, ¿no?, un poco el eslogan, ¿no?, es buscar un espacio de divulgación del BIM que se desarrolla entre Europa, América y África. El posicionamiento geográfico de las islas, ¿no?, la famosa tricontinentalidad, bueno, pues nos permite hacer esa mirada hacia esos 3 continentes y queremos verlo reflejado también a través de esta nueva marca del Gubinón. Así que vamos a luchar para que se enfatice esa conexión entre los 3 continentes, ¿no? Y la segunda sorpresa es que ya dentro de este primer ciclo vamos a tener la suerte de contar con Carolina Soto, que es la directora ejecutiva de Plan BIM Corfo, o habitualmente se llama el Plan BIM Chile, y a su vez la presidenta de la red BIM de gobiernos latinoamericanos. La idea, como se fijaron al principio, es que el Gubinón empezase en la agenda 2021, pero salió la oportunidad, vimos una opción de contactar con ella y de traerla vía online a nuestro regazo, ¿no? Y que sea ella la que abra de manera espléndida pues el primer Gubinón. Yo creo que es una oportunidad única de tenerla y estoy encantado de haber tenido la suerte de contactar con ella y que aceptase la oferta, ¿no? Así que nada, ya 2 sorpresas y queda una más, ¿no? Que esa ya no está en mi debe, está en el debe de, en este caso, de Álvaro. Tenemos fecha, por cierto, es el 19 de noviembre, obviamente de este año, y está previsto que sea un formato de 1 hora, mucho más corto. A lo mejor incluso lo reducimos un poquito más, estamos buscando fórmulas de a lo mejor un concepto que podemos llamarle 20 más 20, ya veremos, iremos informando cuando vaya llegando la fecha. Todavía nos queda algo más de un mes, así que ya le iré contando. El segundo ciclo es un ciclo formativo, como bien dice la frase que está a pie, dice: más allá de los grandes nombres, hablamos de software, de herramientas BIM, hay muchas herramientas BIM por descubrir. Entonces creemos que es importante, bueno, pues darle un poco de lustre a esas herramientas que están escondidas, que se utilizan y que deben de tener un espacio para que nosotros como técnicos podamos conocerlas y aprender algo más de ellas, si no lo sabíamos, o zambullirnos por primera vez en esas herramientas, ¿no? Y de ahí el buceando en el BIM, ¿no? La idea al final es reflotar eso que está en las profundidades y hacerlo visible. Y finalmente, eh, es el último ciclo informativo. La verdad que es una idea que queremos mimar porque entendemos que es importante que la gente del entorno BIM de Canarias se conozca, ¿vale? Entonces lo que hacemos nosotros es abrir una ventana para que los miembros del WinCamp puedan darse a conocer. Ya veremos cómo es el formato, también lo estamos preparando, al igual que pasa con Buceando en el BIM. Y lo mismo que pasa también en el BIM entre 3 continentes. Son formatos que estamos buscando una mecánica para que sean atractivos para todos los Gubimers, y en eso estamos. En cuanto tengamos un poco más de información podremos, y tengamos fechas, al contrario que pasa
Carolina Soto, que teníamos que fijar la fecha. En el resto todavía no sabemos. Y bueno, evidentemente serán para la Agenda 2021. Bueno, pues esto es el Gubin On. Esta es la idea que tenemos para los eventos online del Gubicam. Espero que les guste y que a partir de ahora pues se enganchen a otra fórmula que cohabitará con la fórmula presencial que queremos seguir manteniendo con fuerza. Hablando del formato presencial, hemos planteado unas fechas. Pueden variar dependiendo de las circunstancias, ya sabemos cuál es. Pero bueno, al principio el quinto encuentro sería en la isla de Gran Canaria en torno a marzo del año que viene, en principio el 18. Y el sexto encuentro sería en la isla de Tenerife. Y la idea es que sea en octubre, en principio el 21, pero bueno, ya veremos un poco cómo son las circunstancias. Pero bueno, probablemente siempre lo vamos a ver con esas mismas fechas de los presenciales, marzo y octubre. Y entre medias, pues iremos combinando diferentes eventos relacionados más bien con el Gubin On. Pues hasta aquí llego. Y simplemente dejarles ahora con nuestro querido Álvaro, que comienza su presentación. Venga, que empiezo, que va a tener como un poco dos partes, ¿vale? La sesión. Una primera parte muy rápida de, bueno, un poco lo que todos esperábamos. Voy a enseñar algunas cosas sobre normativa urbanística y BIM, etcétera, que es lo que actualmente, hasta donde más o menos nosotros llegamos, lo que esperamos. Y luego, lo que voy a desarrollar más ampliamente va a ser el proyecto que estamos haciendo en City Thinking, y que es un exponente, digamos, de otros proyectos que seguramente también están en marcha y un poco el camino por el que vamos para el desarrollo urbano con nuevas tecnologías. Normalmente cuando hablamos de territorio y de urbanismo urbano, etcétera, pensamos pues en los sistemas de información geográfica, que ya tienen bastante tiempo, y que es algo así como el BIM. Es decir, al final lo que estamos es integrando un montón de capas de información sobre un soporte digital para poder consultarlo, hacer análisis, hacer modelos, ¿no?, de simulaciones también. Y bueno, esto es lo más parecido, de alguna forma, que en territorio tenemos a BIM, solo que BIM estaría más vinculado a edificación y al modelo 3D. Aquí nos quedamos un poco en lo que son puntos, vectores y polígonos, pero sí que tiene esa parte importante de contenedor de información. Pero bueno, esto es un poco lo primero que tenemos a este nivel, y si llevamos el territorio, ¿no?, descartando, digamos, por irnos directamente al modelo BIM, si descartamos los sistemas de información geográfica, no descartamos, sino que queremos pasar ya a la escala de lo urbano, del edificio, del modelado, y ya para materializarlo, llevar el territorio a un modelo BIM tiene varias complejidades. Uno es la limitación normalmente de la extensión superficial. Si en los sistemas de información geográfica hemos dicho que podemos manejar una gran cantidad de datos, normalmente en el software de modelado, BIM específico, los que conocemos, suelen tener una extensión acotada, ¿vale? Problemas de coma flotante, problemas de dimensión, problemas de peso. Es decir, por la propia naturaleza del software, no nos permite hacer grandes desarrollos, no podemos a lo mejor hacer la Sierra de Granada como un modelo, ¿no?, por decirlo así. De hecho, cuando se han intentado hacer desarrollos de líneas de metro, etcétera, pues el software BIM queda limitado. Se pueden llegar a hacer una ciudad entera, ¿no?, pero sabemos que eso al final lo tenemos que dividir en trozos. Cualquier aproximación que queramos hacer de gran extensión lo vamos a tener que ir dividiendo en trozos para que sea manejable. Es una primera limitación en tanto a modelar en BIM temas urbanísticos. Luego nosotros, ¿qué queremos incorporar al modelo en lo que a urbanismo o urbanística se refiere? Pues normalmente lo que queremos son pues los datos de esas parcelas o de esas áreas de suelo. Si estamos haciendo, digamos que podemos estar pensando en una zonificación, estamos haciendo un plan, ¿no?, o estamos haciendo una calificación del suelo, estamos haciendo, o en una manzana queremos obtener los datos de esa manzana o esa parcela. Al final lo que estamos es, o lo que queremos de ese área, de esa zona, pues su geometría espacial, es decir, sus puntos, su polígono, georreferenciación, dónde está ubicada,
los datos geométricos que me aporta ese polígono, esa superficie, la superficie, perímetro, etcétera, y por supuesto los datos urbanísticos. Si yo pincho en esa parcela, nosotros lo que queremos capturar o lo que queremos meter en el modelo es, o poder identificar, es la clasificación que tiene, la calificación urbana, la edificabilidad, la ocupación, esos datos que me van a permitir sobre esa parcela construir. O que yo pase esa parcela a alguien, o ese dato urbano a alguien, para que le sirva de base para generar su edificio y que tenga esos datos de partida. Luego también que se le puedan meter otra serie de datos, ¿no? De metadatos, pues quién es el propietario de la parcela o en qué estado está, si tiene una edificación previa, si está, bueno, pues no sé, si está en subasta, cualquier cosa que se le podría incluir. Lo complicado de eso es mantener una base de datos uniforme o intrincada entre distintos trozos, ¿no? De la ciudad que podemos hacer. Eso lo podemos hacer ahora mismo en BIM para nosotros o para un caso concreto, pero lo hace cada uno en su estudio. No hay una base de datos común, digamos, para ir enlazando ese modelo BIM. Eso estaría bien. Digamos, como en el sistema de información geográfica, ¿no? Tenemos una información unificada en los sistemas de información geográfica, pero con BIM, pues bueno, cada uno se lo monta como puede. El interés podría ser generar una trama urbana con información para que otros la usen. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona esto con el IFC? ¿Vale? ¿Cómo interoperamos esta capa urbana con IFC? Que esto es lo complicado, porque edificios y IFC, bueno, tiene su complejidad, pero IFC y BIM están pensados para edificios. ¿Qué pasa con las áreas, ¿vale? Con estas. Bueno, hay una limitación. Los dominios, digamos, en los que aborda el IFC, ninguno de los dominios ataca de frente el aspecto de la gestión del suelo, ¿vale? La gestión catastral no es algo que ahora mismo se discuta, bueno, se debate, se discute, pero no de forma, digamos, oficial, ¿no? No hay ningún dominio específico para el tema de la gestión del suelo, de la gestión urbana. Ahora mismo IFC no va hacia compartir información urbanística. La idea es tener esa información no en un sistema de información geográfica, sino tenerla en nuestro propio modelo, intentar que se comunique en el mismo idioma que nos vamos a hacer los edificios, porque así podemos relacionar lo que construimos y capturar los datos de la parcela que está hecha con, bueno, pues con el mismo estándar del edificio que estamos construyendo. No sé si se me entiende. Ahora voy a dar un ejemplo de lo que puedo hacer de forma nativa y lo que sería deseable hacer también de forma interoperable. No es exactamente lo que necesitamos. Así que por aquí le falta, digamos, un hervor, ¿no? Todavía, si queremos incluir estos parámetros o las zonas, las áreas, las manzanas, las parcelas, como parte del modelo IFC. La normativa urbanística, cuando la queremos incluir en nuestro modelo, saltando un poco ya a lo que es, bueno, vamos a hacer un edificio y vamos a ver cómo implementamos la normativa urbanística en nuestro modelo. Tenemos un doble objetivo. Un objetivo que sería evaluar de forma temprana las alternativas, ¿no? Para que podemos, antes de empezar a diseñar nada, ver las distintas opciones que tengo que cumplan nuestras restricciones normativas. Cuando hablo de restricciones normativas, hablo, por ejemplo, de no sobrepasar la edificabilidad, la ocupación, la superficie construida. Aquí vamos manipulando volúmenes. Incluso yo podría plantear, esto puede ser para mi proyecto o puede ser para un planteamiento de planificación urbana, saber qué volúmenes quiero y qué edificabilidades se derivan de esos volúmenes que quiero yo en mi ciudad. Entonces, bueno, pues los software BIM me lo permiten, me sirven para manipular este tipo de parámetros. Y la segunda cuestión es, una vez que el edificio, el proyecto está concluido y tengo mi modelo BIM, evaluar ese modelo para ver si cumple la normativa finalmente. Al final, es como ahí, ¿no? Estamos adaptando los edificios a unas parcelas o manzanas que las da el planeamiento, pero es un planeamiento tradicional, que no tiene herramientas para saber qué modelo vas a hacer tú ahí, ¿no? Digamos que, bueno, pues ya te habías tú con tus masas, tiras y a ver qué te cabe. Bueno, y ahora planteo esta cuestión y empezamos con la segunda parte. ¿Y si el edificio es el que, no solo el edificio, sino la cadena de suministro, toda la producción de lo que al final queremos construir, el cómo se construye en el sitio, quiénes son las fábricas, de dónde se saca el material, cuáles son los edificios finalmente que yo quiero construir, el tipo de ciudad? Eso, y si eso es lo que define la ciudad, ¿vale? Y si eso es lo que hace mi planificación urbana. Y si vamos desde abajo hacia arriba. Es decir, y si al final un muro prefabricado puede llegar a definirte un plan parcial, ¿vale? O un planeamiento general urbano. Y así pasamos a este proyecto que consiste en crear escenarios de planificación urbana certificados ecológicamente
en base a una estandarización y orientado a presupuesto, porque al final las cosas hay que construirlas, hay que ser eficiente, hay que ser económicamente rentable también, es decir, no podemos salirnos por, digamos, por ninguna de las tangentes. Esta iniciativa de City Thinking es la empresa en la que trabajo ahora mismo colaborando para este proyecto en concreto. He entrado para desarrollar una parte, que es la parte que vais a ver que vincula BIM con la parte de planificación urbana. Y bueno, esto es una presentación que además está desarrollada por el compañero Eduardo Mayoral, que es un crack. Vamos, no os puedo contar, si buscáis los méritos que tiene, además es buenísima persona, pero ha conseguido desarrollar también, bueno, todos, ¿no?, en el equipo de 3D Thinking se ha conseguido desarrollar una herramienta muy potente, ¿no?, con este objetivo: diseñar ciudades resilientes a través de una aproximación ecosistémica, es decir, que tengan en cuenta bueno, pues muchas variables del ecosistema y un diseño paramétrico, porque no buscamos una única alternativa, sino que encontrar la mejor alternativa a partir de estas variables. ¿Cuál es el objetivo de City Thinking? City Thinking, que además surge como una empresa a partir de IDEA, ¿no?, que es un estudio de arquitectura de Sevilla, se dedica a residencial, etcétera, pero City Thinking tiene un objetivo bien marcado, que es diseñar y gestionar desarrollos urbanos, planes de desarrollos urbanos de vivienda asequible, sostenible en ciudades emergentes. No queremos ni Nueva York ni queremos Nueva Delhi, en realidad, ¿vale? La planificación urbana, digamos, descontrolada, desmedida, la especulación y el no tener un plan realmente director, qué edificios somos los que queremos vivir, pues nos generan estas cuestiones. No hay una proporción de zonas verdes, equipamientos y con respecto a la edificación. Y esto es imposible de hacer si no tenemos plataformas de desarrollo que sean capaces de integrar todo este proceso de diseño y de producción que se necesita. Plataformas de diseño que contemplen los sistemas productivos, las cadenas de suministro, todos los agentes que van a estar implicados. Necesitamos, por fin, herramientas digitales, no hay otra. Estas plataformas no son papeles encima de una mesa, ¿vale?, aceros desplegados con colorines para hacer planificación urbana. Necesitamos herramientas que integren todas las distintas variables y además sean capaces de hacer simulaciones y darnos datos objetivos. Nosotros en este caso en City Thinking, pero ya os digo, esto es algo que entiendo que se hará sí o sí en un futuro de una u otra manera con distintas soluciones, pero al final se trata de hacer una planificación urbana industrializada. Y fijaros que estamos dando un salto, no hablamos de hacer edificios industrializados, que ahora mismo se habla mucho, y el futuro, ¿no?, es el presente, ¿no? Y con BIM es una gran herramienta para industrializar la construcción y hacer edificios industrializados. Pero estamos hablando de hacer un desarrollo urbano industrializado para mejorar el impacto en el medio ambiente y en el entorno, digamos, construido, ¿no?, de este desarrollo urbano. ¿Cómo hacemos esta industrialización? ¿Y cómo conseguimos estos objetivos? Pues al final se trata de estandarizar, ¿vale? Estandarizar. Se trata de estandarizar elementos. Estandarizamos no solamente los elementos arquitectónicos que hemos hablado, no solamente se trata de estandarizar la vivienda o incluso los paneles, los suelos, los elementos estructurales. Se trata de incluso estandarizar las soluciones urbanas, estandarizar las soluciones de movilidad, ¿vale? Estandarizar los distintos niveles, las distintas jerarquías de zonas, ¿no?, de sectores, distritos, sectores, supermanzanas, la manzana, el bloque. Estandarizar cómo queremos que sean los espacios verdes, los espacios de equipamiento, las manzanas de vivienda, ¿no? Hacer distintos, bueno, todas las tipologías estándar que podemos plantear de manzanas, cerradas, abiertas, en U, dispersas, porque eso nos va a permitir, mediante esos estándares, hacer composiciones que nos den datos objetivos y no sean difusos. Y estos estándares ya sabemos que cumplen con una serie de criterios. Podremos pensar que, bueno, ¿quién decide esos estándares o cómo realizamos esos estándares? Aquí es donde un poco entraremos, imagino que en la herramienta y cada uno, la propuesta que damos no serán, la propuesta que hagan dos equipos, digamos, o las propuestas que salgan, no van a ser todo, por mucho que estandaricemos, no serán iguales, porque seguramente, aunque el estándar vendrá de la normativa, pero sí que ciertas cuestiones sí quedan un poco al criterio, ¿no?, propio.
poco margen de todas maneras, porque si tenemos que cumplir unas medidas, tenemos que cumplir unas alturas, tenemos que cumplir una edificación, tenemos que cumplir una ocupación, etcétera, al final tendremos unas soluciones por las que nos moveremos. No habrá mucho más. Y nosotros lo que hacemos es estudiar todas esas posibles soluciones con medidas mínimas o deseadas. Tenemos que permitir, como digo, cierto juego, ¿no? Ahí nosotros lo que hacemos es generar escenarios mixtos con distintas densidades, o sea, se pueden, porque tú puedes distribuir, ¿no? Dentro de una planificación urbana, pues puedes jugar con los parámetros y obtienes los mismos, ¿no? Los mismos resultados, me refiero a nivel de números, ¿no? Urbanístico. Entonces nosotros con escenarios donde siempre estén totalmente equipados y con distintas densidades de edificios, de bloques, vamos a obtener pues, bueno, una trama más o menos diversa, pero que siempre cumple con esos estándares. Y cumple con esos estándares de calidad y siempre me van a dar esos valores, esos KPI, digamos, aprobados para que sepamos que estamos cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030 y sobre todo que es una ciudad vivible, ¿vale? Sostenible, etcétera. Se puede pensar que con esto van a salir todas las ciudades iguales y no es así. Es todo lo contrario, es que basándonos en el sitio y las características del sitio, introducimos esos valores y sale lo mejor y lo más óptimo para ese sitio. Se hizo ya un proyecto piloto que no sé si lo habréis tenido conocimiento de él. Es un barrio en Moscú que le llaman, de hecho, el barrio español, de 495.000 metros cuadrados, que en de hecho, en este proyecto yo participé, creo que fue en 2013, cuando todavía formaba parte de A3D Consulting, y nosotros hicimos la parte del modelado BIM de los edificios sin estar automatizado. Es decir, nosotros nos pasaban ya el desarrollo urbano con las manzanas, los edificios que había que hacer, pero no salían todavía en BIM, evidentemente, y nosotros hicimos la parte que tocaba hacerla, digamos, manual, ¿no? De ese paso de desarrollo del modelo BIM. Y hicimos unos modelos BIM que acabaron siendo esto, ¿no? Un barrio que luego os enseñaré un pequeño vídeo de cómo ha quedado, para que se vea qué es lo que se quiere. O sea, en Rusia, pensá que casi todo el desarrollo urbano se hace con grandes torres cerradas, masacotes así puestos, sin mucho, ¿vale? Sin mucho pensamiento, digamos, de urbano. Y la idea era introducir algo que aquí a lo mejor lo tenemos más asimilado, este tipo de manzanas abiertas con espacios públicos, con parques, etcétera. Que bueno, se introduce de allí de alguna manera a través de este desarrollo. Esto sería todo el ciclo, ¿vale? De lo que os estoy presentando. Esto sería, para mí, el urbanismo más BIM, realmente. Pero no es urbanismo más BIM, es urbanismo más BIM más mucho más, ¿de acuerdo? Más Machine Learning, más inteligencia artificial, más desarrollo. Esto es una especie de integración del SIG también con nuestros sistemas, más Agenda 2030, más KPI, etcétera, etcétera. Mucho más que BIM. Esto es un ejemplo de una herramienta que se llama PSP. Pues vamos a ver este software en acción. Introducimos el territorio que queremos y una serie, el programa habitacional, con áreas, cuántos equipamientos, etcétera. Se puede insertar un DXF con lo que es la parcela, la tenéis ahí, con los datos principales, y se estructura una rejilla, digamos, de comunicaciones y establecemos los puntos de entrada, salida, digamos, de ese territorio, ¿no? De esa zona. Y se genera una estructura de supermanzana que a su vez, pues, se subdivide en manzanas. Todo esto ya viene de unos estándares, como decimos, de unos estándares urbanos, ¿vale? Nosotros, aquí, esto también PSP puede también hacer unos análisis espaciales de las manzanas que salen, ¿vale? Que resultan. Y obtenemos también, una vez que tenemos ese desarrollo, esto es un plan, un presupuesto inicial, ¿no? Del coste de este desarrollo urbano, que además sale bastante preciso. Se asignan las tipologías residenciales, es decir, bueno, pues, como os decía, ¿no? Si queremos que sean manzanas en U, en X, etcétera, pues un poco todos los estándares, el mix que queremos hacer, y podemos optimizar para soleamiento a través de un análisis de insolación para saber, aquí tenéis coloreadas las fachadas. Por ejemplo, en Rusia es muy importante el tema de las fachadas, a norte, a sur, etcétera. Tienen que estar, todas las viviendas tienen que tener una fachada al sol, al sur, al norte te mueres. Y bueno, pues te salen las distintas estadísticas. Esto se puede exportar inicialmente, se exporta a CAD, pero lo que estamos desarrollando a CAD, BIM y GIS, y lo que estamos nosotros ya desarrollando es para que la exportación a BIM te saque directamente los modelos.
Los indicadores, que esto era lo importante, ¿vale? Se podemos sacar de este desarrollo urbano, sacar los distintos indicadores y el cumplimiento de esos indicadores de sostenibilidad, que era lo que buscábamos desde un principio. Ya no es algo intuitivo o complejo de realizar. Y con distintos escenarios de densidad podemos generar distintos tipos o escenarios de ciudad, ¿no? Según la ciudad que queramos construir. Este es el Spanish Quarter en Moscú. Se pueden hacer o mezclar distintos tipos de bloques, de acabados, con más o menos, digamos, nivel, o sea, que hay quien se podía permitir más lujo, menos lujo, entonces había también una mezcla, pero en general todos eran vivienda social. Ramón No. Jerez pregunta si la herramienta es capaz de entender terrenos no planos. Sí, 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 eso tiene una topografía. Lo que ocurre es que la planificación, vamos, eso lo habéis visto ahí, yo no me he metido mucho las manos en la herramienta, porque yo estoy en la parte ya de desarrollo de las manzanas, pero efectivamente nosotros en tanta extensión de terreno hay que tener en cuenta la topografía. Lo que pasa es que al final hacemos una proyección horizontal de las manzanas y del viario, pero tiene en cuenta, por supuesto, no puedes prever un viario que haga, ¿no?, una rampa, una caída, un terraplén para abajo. Tenemos en cuenta esa topografía. Esa parte de toda la zona de la topografía yo no la tengo controlada, también os lo digo. Y es verdad que en estos desarrollos urbanos no sé hasta qué punto, si tuviéramos una orografía muy accidentada, podríamos encajarlo, pero supongo que tendríamos que delimitar la zona de actuación para no entrar o descartar aquellas zonas topográficas en las que no es posible introducir nuestro estándar de manzana. Este es el barrio español, ya digo, lo empezamos, esto ha tenido 5 años, en 5 años se ha construido este barrio. O sea, ha sido posible en 5 años desarrollar, o sea, diseñarlo, bueno, todo, ¿no? Todo el proceso y construirlo, y aquí está la gente viviendo. A nosotros puede que no nos choque mucho, pero a esta gente les ha cambiado la vida. Veis, ¿no? Que no es una utopía, ese desarrollo se ha hecho con esta herramienta. Y se ha hecho en BIM, ¿vale? Todas estas manzanas están hechas en BIM. Nosotros hicimos, creo que eran 17 manzanas o algo así, y lo hicimos en tiempo récord, también es verdad. Tenía un gran equipo detrás, los de A3 Consulting, un gran equipo con otro gran equipo que es este de City Thinking. Conseguimos esto. La parte de, como decía, lo de Machine Learning e Inteligencia Artificial sería como un paso posterior cuando tengamos vinculado, porque la idea ahora es esta herramienta que os he enseñado, que genera ese desarrollo urbano y lo que dice es qué manzanas, cómo van a ser las manzanas que se van a construir, los bloques qué tipo de, porque no sé si lo habéis visto, claro, el promotor sabe qué es lo que se vende en esa zona, si son, hablo de vivienda de 3 dormitorios, 2 dormitorios, la mezcla, la proporción de viviendas de 3 dormitorios, y todo eso lo puedes controlar desde la herramienta para que te salga en esta planificación urbana la proporción que está demandada, que se demanda, y no haya viviendas que no van a tener salida al mercado. Entonces, ¿cuál es la idea? La herramienta exporta esta herramienta PSP te da la solución habitacional de qué viviendas son las que van, ¿no? Qué manzanas, con qué secciones, con la planta tipo, digamos, de la manzana. Y estamos haciendo un desarrollo en el que justamente esas viviendas, estas manzanas, se montan a partir o cumplen a partir de un fabricante. Por ejemplo, en un desarrollo que estamos haciendo ahora, un fabricante que genera unas piezas de hormigón prefabricado, limitamos el número de piezas como si fuera un Lego, y con esas piezas vamos a construir nuestro edificio. Previamente, es decir, no como hacer, sabéis que Revit, bueno, BIM en general, tú haces el edificio, troceas y lo mandas a prefabricación, pero esto es el proceso contrario. Nos estamos enfrentando a un reto que es, con las piezas previas, montar el edificio. Y eso, los modeladores que tenemos no se llevan muy bien. Realmente no tenemos esa posibilidad, porque sabéis que los muros, los suelos, etcétera, se hacen in situ, entonces tenemos que buscar una manera de montar esas piezas para montar nuestros apartamentos, nuestras viviendas, a partir de unas piezas preconfiguradas, que son las que la fábrica puede construir. A partir de esas piezas se monta la vivienda, a partir de la vivienda las plantas tipo de las manzanas, a partir de esas plantas tipo pues se montan las manzanas. ¿Y cuál es la idea? Pues que cuando nosotros nos dicen que hay que montar tal manzana, cuando de PSP sale la manzana, se conecta con nuestro sistema BIM y sale ya el producto, el modelo BIM del edificio terminado, de hacer la combinación con todas esas piezas, que son ya piezas que sabemos que el fabricante puede fabricar, ¿vale? Montamos nuestro edificio
y eso ya está construido, ¿vale? No necesitamos más, de ahí saldrán planos, saldrán, etcétera, pero ya no tardaríamos mucho en el diseño, en el desarrollo de los planos de la vivienda, etcétera. Eso ya está, saldría directamente de nuestro catálogo BIM, ¿vale? Tenemos un catálogo de elementos BIM montados con los que juegan PSP. Y le podemos decir al fabricante, oye, vamos a necesitar 1000 paneles de este tipo de una ventana, 1000 paneles de este otro, no sé cuántos suelos con un agujero para la instalación en tal sitio. Tenemos un recuento exacto y eso es tiempo ¿vale? Lo que más tiempo se pierde es en la introducción de datos urbanísticos, que es lo que se quiere, y un poco seleccionar las ideas, las mejores opciones, que es lo que en un futuro Machine Learning e Inteligencia Artificial podrán también ahorrarnos tiempo. La idea es no perder tiempo en el proceso de desarrollo del diseño, ¿vale? Y perder el menos tiempo posible también en la producción, es decir, que sea todo sistemas prefabricados a ser posible, o con materiales o cadenas de suministro del lugar, no inventarnos cosas que haya que traer desde Alemania, un panel de fachada, a la mitad de Rusia, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, minimizar el coste, minimizar el tiempo y dar una solución de calidad. Eso, para mí, como os digo, es el urbanismo más bien. Es decir, eso es el urbanismo del futuro, pero que no es tan futuro. De aquí a unas décadas es el urbanismo que se debe de hacer. En 30 años tenemos que estar haciendo esto. Todos, me refiero. No sé Álvaro, qué me parece. ¿esto forma parte de algún proyecto europeo, lo que te he visto mostrar? Sí, creo, no me hagan mucho caso, pero sí sé que existe un proyecto europeo aquí. Vamos, hay no sé si además eso, con una subvención y con un tema de temas urbanísticos, porque además esto también gana un premio a nivel, no sé si decirte europeo o temas como está muy relacionado con todo el de Agenda 31, porque estos son proyectos además en Rusia, que están como fuera, ¿no? Y en India y en otros ámbitos urbanos, o sea, que es más internacional. Si quieres, Lorena, te lo miro, porque sé que además lo he leído, es exactamente el proyecto en el que está enmarcado, o al menos tengo una leve idea, pero yo no me muevo en esa parte, entonces no te puedo decir, casi seguro o seguro sí. ¿Tiene que ver con desarrollo tecnológico para desarrollo urbano o algo así? Una de las cosas que tú has hecho más énfasis es en el tema de la obtención de los precios, del presupuesto, de la gestión del valor. ¿Cómo se plantea dentro del PSP todo el tema de cuadro de precios? Porque evidentemente esos cuadros de precios son variables, incluso en función de la zona del país. ¿Cómo se implementa esa información dentro de la plataforma? Por curiosidad, ¿sabes? Sí, sí, no, Porque hay que introducirla, es decir, el coste de cada una de las partidas, por decirlo así, hay que estudiarlo según la zona, no te va a salir, la herramienta no puede estar preparada para dar los costes en Rusia, en India y en Sudáfrica. Es decir, al final en la plataforma tenemos que introducir esos datos, hay una base de datos detrás de eso. Lo que muestra la plataforma son los datos que se meten para digamos, para el desarrollo urbano, pero hay un backend, por decirlo así, una plataforma de desarrollo por detrás donde se meten los datos de información económica, por ejemplo, que no es visible, no es cuando tú haces el desarrollo urbano, no lo metes ahí. A lo mejor eliges para qué zona, para qué estándar, digamos, de precio, porque incluso según el fabricante, según el promotor, según lo que tiene, hay que especificarlo, no es lo mismo. Entonces, no bebe de una base de precios, ¿vale? Como hacemos aquí un banco de precios estándar, sino que hay que será personalizado, porque si no tendría sentido, o sea, hay que dar algo. Si después de todo esto decimos, ay, esto lo ponemos según el precio que hay en Andalucía, no tendrá sentido. Está personalizado para que el coste sea el más real, más ajustado a la realidad, pero con costes de proveedores, de costes de transporte, de la zona, etcétera, etcétera. ¿Vale? De dificultad de acceso, todo ese tipo de cuestiones. Es decir, es bastante complejo, ¿eh? Esto no se hace en 2 días. Vamos, y si os digo 3 años, a lo mejor se queda corto. ¿Vale? O sea, la herramienta tiene un tiempo largo de desarrollo y lleva, sobre todo por la cantidad de información que maneja. A mí me ha dejado un poco apabullado porque a casi todos los que yo pueda conocer de este grupo no tendríamos cabida en eso que llamamos el Little Beam, ¿no? Porque esto es para el Big 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 Beam, ¿no? Visto
el tema y la dimensión de los proyectos que has enseñado, ¿no? Y después otra cosa que quería comentar, ¿cómo casa esto un poco? Claro, todos estamos hablando para proyectos nuevos, ¿no? Sí, En las ciudades ya construidas ya empieza un poco a chirriar, digamos, ¿no? ¿Verdad? claro, no, esta herramienta es para, como os digo, es para esa previsión que hay de desarrollo urbano desmedido, en el que el 75% de la población va a ser urbana, y está muy pensado porque ese va a ser el problema. Es decir, tenemos un problema en las ciudades existentes, como he enseñado, ¿no? Ahí está Nueva Delhi, ahí está Nueva York, ahí está lo que sea. Las favelas de Brasil, bueno, problemas urbanos tenemos en todos los países y esos hay que solucionarlos, pero la solución ahí será más quirúrgica, seguramente, y ahí difícilmente podremos aportar, excepto desde el punto de vista, bueno, pues hay otros compañeros, no sé si pues desde C95 lo que han hecho de Ayacucho, etcétera, o sea, pasará por hacer un levantamiento de la ciudad, hacer un análisis, una evaluación, poder tomar datos y a ver cómo rehabilitamos y reconstruimos esa ciudad. Pero no podemos entrar a ramblar con toda la ciudad y hacer una ciudad nueva, evidentemente. Esto está hecho para planificaciones nuevas, que ahora mismo es un gran reto, y está siendo real. Es decir, nosotros en City Thinking tienen trabajo porque se está haciendo esto, se está trabajando en estos desarrollos. Del Little Sí, Bean que pero hablaba, cuando dice, tienen trabajo, ¿cuántos están trabajando ahora mismo, por ejemplo, para hacer estas cosas? Entonces son equipos enormes, ¿verdad? Porque claro, es bueno, que, tampoco te creas, mediano. ¿no? No hace falta tanta gente. Cuando todo está también tan automatizado, piensa que la mayoría, nosotros tenemos en la cabeza equipos de trabajo de delineación, ¿vale? Que normalmente, que hace falta un tío por cada plano. Con BIM, con esta herramienta PSP, etcétera, al final pocas personas controlan mucha información y son capaces de desarrollar mucho. Nosotros en el equipo BIM podemos ser 4 o 5 personas, 6, seguramente, o sea, es un equipo bien, ¿vale? Y gente que se van incorporando. Seguramente cuando terminemos nuestro sistema no va a hacer falta tanta gente para mantenerlo, igual que esta herramienta PSP, han hecho falta varias personas, pero luego al final una persona lo puede manejar. Y, hombre, existe un equipo importante también de arquitectos que son los que piensan y pergeñan todas estas tipologías de vivienda, porque claro, esto tiene que tener un pensamiento, no vale cualquier cosa, hay que, además con las normativas, con la sensibilidad también que tenemos nosotros de saber no hacer solamente edificios, sino lugares para habitar. Y hay un equipo grande, que no sé decirte ahora mismo si rondamos, está entre 15 y 30 personas, a lo mejor, no te creas que es un gran equipo. City Thinking dentro de EDEA, EDEA es mucho más grande también, ¿vale? Es decir, un equipo dentro de otro equipo. ¿Vale? Aunque City Thinking está diferenciado, ¿no? City Thinking surge de EDEA, pero con otros objetivos distintos. Este del desarrollo de vivienda asequible y sostenible en países emergentes. EDEA, o sea, sale de EDEA, que EDEA es un estudio que hace pues, vivienda, edificios singulares, aquí a nivel nacional, pues como otros grandes estudios de arquitectura. Pero no penséis, o sea, esto nace del Little Bean también, es decir, al final estamos desde los más pequeños, yo en el equipo tengo gente que ha hecho viviendas o ha hecho pequeños proyectos, no necesita, porque al final estamos creando piezas, estamos creando muros, suelos, techos, no es que al final desde lo pequeño construimos lo grande. Yo no sé si mi cabeza es capaz de entender la dimensión real de lo que se acaba de presentar. Supongo que toda esta información habrá acabado en un estudio de arquitectura o una oficina de arquitectura más tradicional que haya desarrollado un proyecto constructivo, en este caso, llegando al tornillo, por decirlo de alguna manera. Buena pregunta. Pero, y sigo, me dejas que termine un poco todo el ámbito que tengo en la cabeza. Este software supongo que será una invención de un equipo concreto que no se ha comercializado y no ha caído en manos de otras personas, porque la pregunta final era, ¿hay otras experiencias de éxito como esta o otros profesionales han tenido capacidad de usar esta herramienta para probar e intentar llevar al mismo buen puerto otros proyectos, o esto es una cosa de casi artesanía tecnológica? Experiencias similares hay. Lo que pasa es que creo que no con la visión y la envergadura que se ha tenido en City Thinking. Seguramente conoceréis la plataforma Arquitecture que ha comprado Neynor. Pero Arquitecture, ¿qué pasa? Se queda en el... existen distintas iniciativas que parecen que van por este sentido. Tenemos capacidad. No creo que City Thinking al final sean los únicos que se nos ocurra esto. Seguramente los desarrollos serán diferentes, aunque el objetivo pueda ser el mismo. Me decías antes, la pregunta esa no sé si te he contestado, pero
sí, creo que somos los únicos, de momento. Y no sé si se venderá la herramienta, si se usará para desarrollo interno, no sé el plan de negocio muy bien todavía, si se le vende al cliente o a la administración para que lo usen ellos, ¿vale? No es algo que tampoco creo que se quiera quedar para nosotros. Vender la herramienta creo que es una posibilidad también, para que la usen otros. O sea, si somos los únicos que somos capaces de desarrollarlo y es algo bueno, es probable que se venda o se licencie o para que se pueda usar en masa y no seamos los únicos de Sevilla que tengamos que construir mundo, ¿vale? No me parece. Porque además hay una cuestión que estabas comentando que es cierta. De esta herramienta, y cuando la herramienta esté vinculada totalmente a BIM, que es en lo que estoy ahora, en lo que estamos, lo que va a salir ya no solamente ese desarrollo de planificación urbana, sino que salen ya los edificios modelados en BIM, pero con todo, con su inodoro, con su mobiliario, con las paredes, las puertas, todas las plantas, etcétera. Es decir, sale el edificio modelado en BIM. No pensemos que con un botón, yo siempre digo que son 2 botones, ¿vale? Pero sí que tiene que ser algo más o menos inmediato para que el tiempo de producción y desarrollo sea el mínimo. Ese modelo, al final, la idea, nosotros como arquitectura, porque al final City Thinking es una sociedad de proyectos, proyectistas, y hace esos proyectos, pero puede que nos quedemos un poco en el ámbito, como dices, del proyecto básico, que fuera, se puede llamar schematic design, que es como un básico un poquito más avanzado, y eso se le pasa, como bien dices, a un estudio de arquitectura local que tendrá que convertir ese proyecto conceptual o básico en un proyecto de ejecución. Porque además son los que se conocen las normativas locales, los procedimientos burocráticos, ¿no? del lugar, etcétera. Entonces, ¿pero qué se le pasa? O sea, ¿qué hemos avanzado? Que le pasamos un proyecto básico prácticamente determinado, que encaja todo, que va a haber muy poco, que ya está coordinado con instalaciones, que está perfectamente el recuento, las mediciones de lo que... Es decir, las piezas encajan hasta con las juntas, es decir, los paneles de muro que son de hormigón tienen sus juntas de separación de 2 centímetros con el panel de al lado y según la posición. O sea, es una locura, no podéis imaginar los meses que llevamos ahí trabajando, porque tienes que normalizarlo todo para que sea automatizable. Si no hay criterios y no hay normas, no se puede automatizar nada. Si las cosas son caprichosas y al final tienes que ir al detalle, no puedes automatizarlo. Entonces, es ese trabajo que incluso nosotros tenemos que darle soluciones a la fábrica y decirle, no, esto es mejor esta solución porque es la que podemos nosotros sacar o precocinada y podemos automatizar. O aquí, incluso nosotros detectamos, uno de los grandes logros de City Thinking no tiene que ver con la parte de desarrollo urbano, sino con la parte de industrialización, ha sido que un cliente, digamos, no el cliente promotor, sino el fabricante, ¿no? La fábrica que produce los elementos prefabricados, si a lo mejor le salían 1000 piezas con los proyectos que hacían, con los diseños que hacían, City Thinking, y esto ya es un trabajo también de sesos, ¿no? De materia gris, ha pensado unas tipologías y ha encajado con suficiente mezcla, pero ha acotado la estandarización del tipo, de las tipologías, para que esa fábrica al final no construya más de 300 piezas diferentes. Por ejemplo, de 1000 piezas ha pasado a construir, ¿cómo? Pues simplificando, estandarizando, unificando y al final decir, oye, pues al final a esa fábrica le sale mucho más barato, pues no tiene que hacer 1000 moldes, por decirlo así. Al final con 300 le vale y sale la producción o puede dedicar otra parte de la fábrica a producir el doble de piezas, ¿no? Ahora puede producir el doble de piezas, el doble. Y en eso estamos. Al final sí, un estudio allí tiene que coger el proyecto y hacerlo proyecto, ¿verdad? Y visarlo allí, ejecutarlo allí, pero ya le viene dado el proyecto de las manzanas prácticamente hecho para ejecutar. Pregunta Daniel, ¿vale? Lo leo yo mismo, que veo que lo escribe por el chat. Esto es montar edificios con 2 clics, escala hasta el punto de las instalaciones de telecomunicaciones, fontanería y electricidad. Es otra fase, ¿vale? También estamos en ello, porque ahora mismo estamos en la parte de estructuras y arquitectura y las instalaciones ahora mismo son un poco más manuales. Pero como podrá entender, si existen unos tipos, hay unas tipologías hechas y digamos, unas variaciones posibles, las instalaciones más o menos son también estandarizadas. Hay que introducirlas también en el flujo de este proceso. Es una buena pregunta también. La idea es que salga algo integrado, es decir, deberían de salir todo, estructura, arquitectura, instalaciones de este proceso. Si no, si al final dejamos a alguien atrás y requiere un proceso manual de generación de instalaciones, etcétera, pues no tiene mucho sentido, porque va a ser como el lastre, ¿no? La cadena más débil que nos va a hacer perder esa ventaja que habíamos tenido. Yo tengo una pregunta, retomando un poco lo que comentaron antes con el tema topográfico, ¿vale? Bueno, ya has comentado que sí, obviamente se anexa la topografía,
Pero me quedó una duda porque comentabas tú sobre todo el tema de grandes laderas, grandes pendientes o grandes relieves en ese sentido. Ya sería mucho más complicado aplicar esta, sobre todo Tenerife mismo, que pasas en 3 kilómetros, subes 500 metros de alto. Entonces, un poco Y de, llevar... y de, y de tener bañado a tener chaqueta. Exactamente, en el maletero, exactamente. Entonces, Exactamente. o sea, vives en el sol y subes a estudiar a la laguna y te tienes que poner un abrigo. Entonces, en ese sentido, ¿la herramienta tendría algún tipo de limitación topográfica y a nivel urbanístico o no? No sé qué para decirte, honestamente. No Ah, he trasteado la herramienta yo ni he ok. visto esos escenarios. Yo entiendo que a lo mejor hay que como desgajarlo. A lo mejor hay que hacer una planificación para la parte baja, otra planificación para una parte de la ladera, porque sí que es verdad que tiene pinta, ¿vale? Lo digo desde... Yo he entrado en el equipo, soy muy nuevo todavía en el equipo, porque llevo quizás desde finales de julio trabajando en City Thinking. He entrado a saco a lo mío, digamos, Ah, y esto es un poco, la herramienta la he visto un poco por encima, no la he trasteado y no sé las limitaciones. Y esto a mí me gusta, quería entrar en el grupo de usuarios para contaros la herramienta porque sabía que de aquí me iba a llevar yo mismo preguntas para el equipo, ¿vale? claro, Y son, pues son cuestiones interesantes, el tema de las instalaciones, el tema de la topografía. Pues es interesante verlo y os puedo dar feedback a posteriori si queréis también, si os genial. interesa, Sí, el tema de una vez que yo fases me sí entere. tiene pinta de ser eso, sobre todo tema de las por fases, llevar las organizaciones por fases para Tiene hacerlo. pinta de ser eso. Es que o es eso o directamente, no sé si habéis fijado, cuando sale en el desarrollo urbano, en el distrito, que Mm, aparece un río, hay una zona en la que no se urbaniza, exacto. ¿vale? Sería algo así, es decir, tú puedes marcar zonas, de hecho vendrá seguramente en el DXF que se introduce, y Claro, vendrán zonas que están como prohibidas, como no edificables. Entonces, como ríos, eh, barrancos, etcétera. Mm, exactamente. Entonces yo creo que hace una planificación plana, digamos, en proyección sobre las zonas que están, que son viables de edificar. Y genial. después habrá otras zonas que estarán directamente como prohibidas. Entiendo que es así, a mí es como me ha parecido. Pero aún así es verdad que lo voy a preguntar porque es una cuestión interesante, a ver cómo lo asume. Genial, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Se anima? Venga, que está muy interesante la pregunta. Lorena, ¿no tienes nada más? No, Y yo volviendo no. Nada, yo volviendo al Little Bean, es verdad que, a ver, porque esto ha sido reciente, yo estaba antes mirando pues todo el tema de urbanismo desde el punto de vista de IFC, ¿no? De introducir no solamente edificios, sino a ver cómo podíamos transmitir a través de IFC la planificación urbana a un estudio que tenga que, pues, para un desarrollo, ¿no? Urbanístico y poder obtener este dato y sobre él, ¿no? Porque habéis visto que si tengo el dato, por ejemplo, en Revit, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo calcular mi edificabilidad, mi ocupación con eso. Y es verdad que he descubierto que es una pata coja, digamos, del IFC. Es algo que no se aborda, que se sabe, que se debate, pero que no está afrontado en ninguno de los dominios. Se está hablando del IFC Road, de infraestructuras, etcétera. Imagino que tarde o temprano nos encontraremos con cómo gestionamos el suelo desde este estándar, ¿vale? Porque todo lo hacemos al final en el suelo. Entonces, ahora mismo está el IFC Site que está dentro del proyecto, o sea, y solo se entiende el suelo como la parcela donde voy a construir. Y hay un suelo más allá, ¿no? Veremos. No lo sé, la verdad es que me ha dejado un poquito... pensaba que estábamos desarrollados, la verdad que tuve un diálogo, un debate con David y me lo confirmó, ¿no? Con David Delgado, que ya sabéis que sabe de esto. Yo acabo de hablar con él ahora antes de entrar Sí. a esta reunión. Fíjate, claro, y otro, bueno, tenemos a Agustín Jardí, que también de Apogea, tenemos gente que pilotan esto y claro, ahora mismo estamos en temas de infraestructura, de obra lineal, pero el suelo es como el gran olvidado, no sé, porque como tenemos los sistemas de información geográfica, parece que es como que, bueno, pues no hace falta, ¿no? Pero falta, entre los sistemas de información geográfica y el BIM, falta esta conexión, que es la que hemos intentado que se vea, ¿no? En este PSP, en esta aplicación, yo digo que es una visión holística, ¿vale? Porque es una visión integrada de todo, ¿no? Que lo integra todo. Y además que influye mucho desde el muro que vas a construir o el baño o la vivienda hasta cómo vas a hacer esa supermanzana para que no te queden espacios donde no puedes meter tu estándar de vivienda, entre otras cosas, ¿no? O tu estándar de espacio verde o tu estándar, o sea, no haya restos, no haya residuos, ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, esa visión holística, si se quiere hacer desde el IFC es complicado porque no tenemos ese objeto que el IFC zones, me saldrá, el que hablábamos que era el bueno, el IFC Zone System no es como es.
Spatial Zone. Spatial Zone, Spatial Zone. la zonificación espacial que suele ser para iluminación, para temas de incendio, IFC lo tiene contemplado como para hacer zonificaciones, porque el IFC Space y el IFC Zone creo que está vinculado a los espacios, o sea, es una agrupación de espacios, una zona. El IFC Spatial Zone está desvinculado, por eso parece que es como la más probable a que puede hacer una zonificación Ahí independiente. me has dado ideas, porque nosotros estamos trabajando en un H2020 de análisis energético y confort. Y de hecho lo que estamos debatiendo es parte de eso, ¿no? De hacia dónde, a partir de la información de catastro, de información de mapas, cómo generamos un modelo geométrico sencillo y cómo lo clasificamos de la forma que nos interesa. No es fácil, no es obvio decidir. No. Y el IFC Spatial Zone lo que tiene es que, además de o sea, tiene la ventaja de que está fuera de esa jerarquía que, bueno, que no es real, pero que sí está en el IFC, de sacarlo fuera del proyecto, del IFC Site, etcétera. Pero tiene la desventaja de que como los subtipos, ¿no? Si te vas a los subtipos que son asignables, ves que son lighting, bueno, eso, iluminación, incendios, etcétera, etcétera. Y al final esto es un defined o es un user defined, ¿sabes? Que no está pensado para esta zonificación. Pero parece de momento la única alternativa dentro de IFC como clase, ¿vale? Para poder hacerlo, porque lo otro es, oye, necesito un proyecto, necesito una parcela para poder poner, y no tiene nada que ver, es una zonificación, una gran zona residencial que se va a parcelar, que se va con... El proyecto este de arquitecturas también se desarrolló en base a un H2020 también, muy acotado, porque fue como de una sola empresa, que era una cosa curiosa. Sí, yo creo que la arquitectura era no sé quién y Carrasco, era un estudio de arquitectura. Luego eso, ya digo, Ney no le dio la punta y creo que fue, ahora mismo creo que lo ha comprado, lo compró ese desarrollo para su desarrollo interno. Pero sí, hay muy poca gente que conoce el estudio del que surge arquitectura, es cierto. Y ya te digo que si te interesa lo puedo preguntar la iniciativa, porque creo que puede estar escrito o al menos dentro del marco de una iniciativa europea. Me tengo que enterar. ¿Vale? Sí que se ha hecho, es una estrategia también comercial y de desarrollo y de visión de negocio, ¿no? Pero surge surge del ADN de City Thinking, City Thinking tiene como muy claro cuál es su objetivo, su visión de empresa, digamos, el desarrollo urbano sostenible para países emergentes, viviendas asequibles, etcétera, y han apostado claramente que la forma de conseguirlos es a través de la tecnología. Y del dato, ¿no? Porque de la innovación y del dato. Yo creo que puedes felicitarles porque la verdad es que es una visión muy innovadora, ¿no? Que al corto plazo mucha gente lo ve pero ciertamente en unos años va a ser lo que tengamos en nuestro día a día, ¿no? Eso, yo creo que nos queda 30 años de esto. Hasta que lleguemos al 2050 tenemos que haber desarrollado esto al máximo y para esas soluciones. Porque si no nos vamos a ver desbordados y sabemos que la mariposa que aletea en Japón crea un tsunami aquí. Así que, aunque parezca que nos coge muy lejos, una superpoblación en países que nos cogen lejos sí que nos va a afectar, seguro. Vamos, entonces, bueno, pues damos soluciones de aquí y de camino, pues, es también una vía de negocio, ¿no? Para ahora mismo que estamos tan inciertos, ¿no? Hay un panorama tan incierto. Y ya digo que desde España hay mucho talento y se puede desarrollar soluciones como esta a menor escala, a mayor escala. Ahora mismo, bueno, pues tenemos una cuestión inmediata en nuestro país, que es, primero, estandarizar lo nuestro, intentar llegar a un consenso en cuanto a BIM, etcétera, con un objetivo claro, no es estandarizar por estandarizar, sino yo creo que un objetivo primordial es que las administraciones puedan agilizar los procesos de licencia, concesión de licencias, etcétera, en base a un modelo que ya te dé la información que necesitas. No tienes que una persona midiendo con el AutoCAD los retranqueos, los espacios de minusválidos, etcétera, etcétera. Si hay herramientas que te lo hacen automático y podemos certificar que, vale, nos queda, o que se incluya, ya lo hemos debatido en otros foros con Alba Fernández, etcétera, que o se incluye BIM como un documento reconocido dentro del proyecto o se hace alguna herramienta que nos permita asimilar que lo que hay en BIM es lo que hemos entregado a un proyecto.
en PDF, digamos, y que podamos entregar o podemos actuar sobre el BIM como si estuviéramos actuando sobre la documentación de proyecto. Yo creo que es más fácil integrar el modelo dentro de los documentos de proyecto, aunque sea el último de la cola y el que menos importancia tenga, ¿vale? Porque igual que los planos, al final aquí lo que vale es el presupuesto. En realidad. Una cosa, Álvaro, bueno, no sé si lo habrás oído, pero Chile se plantea que en torno a 2025 prácticamente lo que llaman ellos los DOM, que son los organismos locales, tengan soluciones de estudio del modelo de manera automatizada, partiendo de un IFC. No sé si has visto la conferencia que hubo hace como 2 semanas, y lo que hacen ellos es, el funcionario de turno no tiene ni idea de BIM, se hace una plataforma que estudia el modelo, es decir, el técnico de turno sube el modelo a la plataforma, de la propia plataforma estudia el modelo en base a una serie de directrices previas, obviamente, que tiene que haber seguido para el diseño, y después lo único que tiene es un report en el cual te dice si es rojo o verde, si cumple o no cumple. Si cumple todo, seguimos. No cumple, te lo devuelvo, haz los cambios y te indica cuáles son los errores a subsanar, y se vuelve a subir el modelo y sigue ese proceso cíclico para precisamente eliminar esa barrera. Sí, no sé además, si has oído del tema. Algo, de todas formas, yo estoy en una burbuja desde hace unos meses, ¿vale? Porque estoy con Sí, este ya desarrollo, pues imagina que cada mismo salgo poco de casa, ¿no? Como dicen, ¿no? De la oficina. Y me da poco tiempo a poner la oreja, pero sí, con el plan BIM y eso un poco lo sigo. Pero al final es lo que, a ver, si es lo que estamos haciendo. Si nosotros entregamos la documentación, cuando hacemos el visado digital, lo que miran es que estén los PDF todos, pero nadie mira el PDF a ver si está correcto o si la solución arquitectónica es buena. Es decir, al final el técnico no tiene por qué saber, tiene que saber de la herramienta que está usando. Y la herramienta es la que tiene que tener conocimiento en este caso. Y por supuesto tiene que estar supervisada y auditada para saber que el resultado que da es bueno. No es como si tú usas CIPE y no sabes interpretar los resultados, es verdad que te la juegas, porque si no has metido bien los datos o si, bueno, pues ya digo, con que una FLT entre un 1 y un 0 va un mundo. Entonces hay que saber, ahí sí que hay que saber usar la herramienta, pero tiene que ser lo más simple posible para que el técnico la pueda usar sin conocimiento de BIM, no tiene por qué saber BIM, o tiene que saber lo mínimo que necesita de BIM para ese, por si tiene que a lo mejor revisar manualmente, o a lo mejor necesita manejar una herramienta de un visor gratuito de IFC y saber medir de una pared a otra, o saber, no necesita saber montar un modelo, no necesita un curso de Revit básicamente, ¿vale? Ni de Archicad ni de Allplan. Y hay que tener cuidado porque efectivamente están, bueno, pues están todas las distribuidoras y casas comerciales intentando meterse en las administraciones, pero sí es verdad que yo aquí abogo cada uno que use la herramienta que le viene mejor. Yo soy revitero, ¿vale? Pero yo abogo a que al final a mí no me hubiera gustado que me obligaran a entregar Archicad, por supuesto. Entonces, las administraciones tienen que ser neutrales, no pueden ser de otra manera, al menos en España, y tendrán que usar herramientas que, bueno, pueden usar herramientas comerciales y si al final resultan ser las más económicas y las que más se acercan a los requisitos, pero el formato que tendrán que leer tendrá que ser abierto, evidentemente. Y la lucha estará en a ver quién vende las herramientas comerciales a las administraciones. Bueno, al final es legítimo, ¿no? Hacer negocio también de esto. Todo el mundo, hay muchas casas de software que venden software a las administraciones, pero también está el mundo de herramientas open, ¿no? También. Bueno, si son útiles, la administración primero debería buscar el software libre, que sea, que garantice la estabilidad y que esté bien, aunque el software libre también, bueno, pues puede descontinuarse o puede seguir en desarrollo, nunca se sabe, porque no tienes a alguien atado tampoco por un pago, digamos, para que te termine el software. Pero claro, las grandes empresas también pueden de pronto o desaparecer, o irse, o dejarte la atacada. O sea que ahí estamos igual. Sí que abogo, y ahí Norena y vosotros todos estaréis de acuerdo, que IFC, mientras no tengamos otra cosa mejor, la vía en la que se debe de comprobar estas cuestiones, si vamos a hacer modelo BIM, pero necesitamos un IFC que sea más claro y que nosotros cuando hagamos las exportaciones, pues esto, no sabemos cómo vamos a sacar las áreas, no sabemos cómo vamos a sacar ciertos elementos. Entonces, para que se puedan hacer comprobaciones hay que estandarizar cómo hay que entregar esos modelos. No vale decir IFC 2.3, ni vale decir IFC 4. Hay que decir cómo quieren las entidades, con qué elementos te mapeo, ¿no? Cómo quieres que te nombre cada uno, con qué subcategorías, porque el software lo va
a beber de una manera determinada y si no está así, no va a funcionar. Entonces, el funcionario no tiene que saber, pero el que le exporta, el que le da el objeto al funcionario sí tiene que saber, y el que hace el programa es el que tiene que saber y decirle a los demás cómo se tienen que hacer para que el programa lo lea. O sea, queda un trabajo importante en nuestro país y en y este que está hablando del caso de Chile, tendrán que hacer lo mismo. Es decir, está muy bien, ¿vale? La verdad es que el desarrollo que tienen nos han cogido la delantera. Aquí en España hemos perdido la oportunidad de hacer algo bien, por lo de siempre. Pero, bueno, siempre podemos copiar a otro que lo haya hecho bien. Y les falta esos estándares que tendrán que incidir mucho en cómo se tiene que confeccionar el IFC, venga de donde venga, cómo se tienen que leer cada uno de las entidades. Yo siempre hablo con David y he hablado con Eduardo Cortés, etcétera, de que vendría muy bien una enciclopedia visual del IFC, ¿vale? Por decirlo así, igual que cuando de pequeño, o bueno, a los que nos interesaba el tema de la arquitectura, veíamos la lámina de las iglesias góticas con los arbotantes, señalando, esto se llama arbotante, esto se llama contrafuerte, esto no sé qué, ¿no? Arco de agua. Pues un IFC que te diga, esto es IFC column, esto es IFC slab, esto es el IFC floor, no sé qué, ¿vale? Es decir, no lo sabemos, que la gente no lo sabe. Y no podemos fiarnos de que el software lo haga bien. Ya sabemos que Revit no lo saca del todo bien, pero no es que Revit no lo haga bien. Es que tenemos que mapearlo y saber hacerlo para que Revit exporta bien el IFC, no lo exporta mal. Es que lo que te saca por defecto no es lo que tú quieres, ¿vale? Y es más laborioso. Pero bueno, sabiendo lo que tienes que obtener, yo creo que es asumible, pero necesitamos que el tema de IFC sea menos software y menos informática y se oriente un poquito más a los diseñadores, que tenemos que hacerlo. ¿Bien? Y al final es usuario, ¿no? Al usuario. Que somos, bueno, al final los que tenemos que usar, que si no, no vale. Bueno, gente que se va, que me ha encantado tenerles por aquí. Decía Daniel, bajo mi opinión, el tema de integración con la inteligencia artificial es algo primordial para que esto siga creciendo como hasta ahora y se mantenga en el futuro, ya que las bases de datos siguen aumentando casi exponencialmente cada día y el manejo de esos datos de forma autónoma es la solución a muchos problemas para el desarrollo y tanto. La estandarización es un factor principal en cualquier aspecto, el ejemplo claro, la domótica. Efectivamente, y lo de la inteligencia artificial, el machine learning, todo lo que China pueda ayudar a solucionar, porque si al final dependemos de una opción humana, sí que es verdad que de momento la mente humana, yo sigo pensando que es el mejor ordenador porque tiene en cuenta variables que no somos capaces de codificar, pero que es lo que se puede llamar sensibilidad, intuición, lo que sea, pero hay cosas que son difíciles o son variables tan complejas que sería difíciles de ponerlo en un sistema. Pero ya hoy en día la inteligencia artificial es capaz de tomar muchas decisiones, o al menos la decisión que llegaría a un humano, pero en menos tiempo, ¿vale? Es capaz de tener muchas más alternativas en cuenta de lo que tú lo tendrías. Si tú tienes que mirar todas las alternativas y elegir de todas, ¿qué harías? Primero un grupo con las que se parecen más y que parecen mejores, de ese grupito seguirías descartando hasta que te quedas con una. Y bueno, pues la máquina es capaz de hacer eso en una sola pasada, seguramente. Entonces, sí, tendremos que tender a eso, sobre todo por la cantidad de datos que se manejan, y todo eso tendrá que estar basado en una estandarización. Si no, si al final es un proceso manual. Y respondía a Daniel, ¿no? Eran las preguntas que había. Sí, he respondido. No, lo que comentaba era un poco la domótica, ¿no? Que se hablaba en su momento de algo maravilloso, algo que tenía que estar en todas las casas, en todos los edificios, y al final, si hacemos un análisis, en el fondo ha sido una tecnología que se ha quedado un poco como en el camino, ¿no? Hoy en día lo más domótico que existe es el Google Assist en las casas. Sí. O sea, estamos hablando de que al final se adapta a nivel comercial las necesidades y te la venden de una forma mucho más sencilla que no llega a lo que se esperaba, pero que prometen ser una tecnología potente que al final no ha sido ni la cuarta parte de lo que se había proyectado desde un principio. Claro. Y aún así ha necesitado un estándar, porque si una bombilla te la compras con un sistema domótico como el Google Assist o Alexia y no te sirve para uno y para otro sí, ya no te sirve la bombilla. Es decir, al final la domótica misma ha tenido que encontrar un estándar, que después se tendría que adaptar a la API para cada uno de los casos, pero si Philips te vende una bombilla que se puede encender con la voz del asistente, tiene que hacerlo de manera con un estándar que tanto Alexa como Google Home o Google Assist o el que salga tercero, se tendrá que adaptar a ese estándar para que sirva. Si se sale de ese estándar, se quedará fuera del mercado. Claro. O sea, al final estamos viendo que los estándares son
lo que posibilita que una solución comercial, digamos, triunfe en el mercado, o más bien que triunfe, que se mantenga, que se establezca, porque cuando te compras algo solamente te sirve para un caso concreto, es como el que nada más que tiene muebles con tornillos Torx en su casa. A ver. Exactamente. Al final la tecnología, que en mi opinión creo que debería ser así, la tecnología ha surgido y se está desarrollando es para aportar soluciones a tu vida cotidiana. No tenemos que adaptarnos nosotros a la tecnología se tiene que adaptar a nosotros, en este sentido. Sí, yo recuerdo mucho, hablamos de estas cosas, pero de esto se ha hablado siempre. Tenemos el movimiento Arts and Crafts y después viene la Bauhaus, ¿no? Y era la estandarización de los objetos cotidianos para la industrialización. Y no perdías ni el diseño, ni perdías la artesanía, digamos, un poco en cuanto a que no era un elemento feo, tosco y tal, no tenía por qué ser un cubo, pero sí que tenías que introducir, o ya estaba ese concepto de entonces, del proceso de industrialización y diseño para que algo se pudiera producir en serie, que fuera asequible, porque es la única manera de hacerlo asequible, para que se comprara por las personas, para que si se te rompe, o sea, que sea sostenible, es que si se te rompe un asa, la puedas sustituir por otra, y tu objeto no sea único en el mundo. Pues entonces, te lo va a comprar una vez y no una segunda. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando compramos ordenadores o como compramos cualquier cosa? Pues prever que se te va a estropear y que haya piezas de recambio para ese ordenador. Yo, por mucho que me gusten los Maserati, a lo mejor, pues, como se me estropea un Maserati, me tengo que ir a, pues, no sé, a Puerto Banús, no sé, a dónde están los concesionarios de Maserati para que me hagan un chequeo. O no me voy a ir a un desguace a buscar la rueda de un Maserati, ¿no? Y al final la gente que se compra, pues, ¿qué es lo que triunfa en el mercado que se expande, se extiende más? Pues lo que está más estandarizado, no lo que puede encontrar fácilmente recambios o repuestos y que, ¿no? Y es que aparte es una tendencia desde hace muchísimos años. Por ejemplo, con Le Corbusier cuando sacó las famosas medidas del modular, que fue un sistema de medidas que intentó hacer universal por encima de las pulgadas, los metros, los pies, etcétera. Al final lo que está buscando es una estandarización en base a un parámetro determinado del cuerpo humano. Al fin y al cabo lo estamos llevando por la tecnología. Y fíjate que esto del programa que he presentado tiene mucho de eso, porque al final es el modular era pues construir en base a esas medidas. O sea que nada estaba fuera de esa proporción. Si nosotros teníamos unas proporciones, un estándar, la vivienda tiene que responder a esos estándares. Las alturas de las puertas, las alturas del asiento, que los distintos escalones. O sea, al final estamos en esas medidas. Y si la casa responde al hombre, sí, a la medida del hombre, el edificio tiene que responder a las medidas de la casa. Y tenemos la unidad de habitación y tenemos tal. Y después el entorno urbano tiene que responder a las medidas del edificio. Y así, subiendo hacia arriba. ¿Vale? Como desde lo pequeño podemos generar y desarrollar lo grande. Si intentamos hacer al revés, seguramente vamos a ver que al final algo no nos encaja. Y lo malo es que los que nos encajemos somos nosotros. Y lo tenemos. Y tenemos muchas viviendas y muchos sitios que no encaja el hombre dentro. La humanidad, el hombre, la mujer, el ser humano. ¿Vale? Sí que es verdad que el módulo de Le Corbusier, el arquetipo español no lo tuvo muy en cuenta. Hombre, a ver, el tema artístico y las medidas de referencia, eso es otro tema a discutir. Pero en general, hizo un estándar para él, como yo digo, pero bueno. Un estándar solo para él, que era un pote de luz. Ese es el problema que tenemos con los estándares, que al final tenemos 27 estándares, uno por zona, pero bueno. Y sí. Lo vimos también con el tema de la pandemia ahora mismo. Volvemos al tema habitacional, o sea, de cómo la gente tuvo que aguantar estar enclaustrada en un piso de 40 metros cuadrados por el simple hecho de poder vender más pisos, vender más propiedades a costa de la comodidad y necesidad de metros cuadrados por habitante. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que replantearnos muchas cosas. Sí, la parte una cosa que quiero preguntarte antes de que intervengas, Álvaro. Con respecto a las viviendas del barrio español, más o menos, ¿qué superficie media tenía? Tenía curiosidad. Ahora que estaba aludiendo Juan a ese tema, ¿hay un estándar de superficie? Sí, a ver, en ese... en el barrio español que se construyó hace mucho tiempo que se hizo, pero los estándares son muy parecidos a los que tenemos aquí, digamos, en Occidente. O sea, viviendas de menos de 40 metros cuadrados no te vas a encontrar, pero yo creo que el estándar es un poco más alto. Digamos que la vivienda de un dormitorio, a ver, también se intenta hacer
evidentemente, como se construye con el mínimo, pero no hay cuchitriles, por decirlo así, ¿vale? Sí que es verdad que las formas habitacionales de cada zona son diferentes, porque no usamos las mismas habitaciones para las mismas cosas. Hay lugares donde no existen los aseos, hay lugares donde el bidé no existe, donde hay lavabos a la entrada, es decir, que las formas de vivir son muy diferentes, entonces hay que adaptarlo. Esto en Rusia en concreto, la vivienda más pequeña puede ser una especie de salón dormitorio, ¿vale? Un salón donde sacas una cama desplegable, por decirlo así, que eso se da con una cocina integrada y un aseo. En este caso los aseos son también modulares, son también prefabricados. Y bueno, tu entradita y un armario o algo así, es decir, una unidad bastante mínima, pero el salón, digamos, es hermoso, ¿vale? No es una cosa tan mínima. Pero bueno, se intenta ir a estándares dignos. No me sé la normativa, como yo estoy haciendo la transformación digital, digamos, ¿no? Entonces, aunque me intereso por esas cosas, porque me va en las venas, pero no sé la normativa allí cuál es, y si se está aplicando por normativa de allí o se está yendo a estándares occidentales, digamos, o europeos de vivienda. Bueno, lo cual no sé si es correcto o no. Vamos, al final tenemos que, si el estándar de allí no es bueno y se quiere mejorar, bien, ¿no? Pero a veces, a lo mejor una persona necesita, es que no lo sé, ¿eh? Digo, yo también a veces me pongo de abogado del diablo y le quiero hacer una vivienda enorme y yo lo que quiero es una vivienda pequeñita, ¿vale? Porque no quiero barrer, o porque me siento muy solo dentro de una vivienda grande, o porque quiero que mi baño sea un cuchitril porque no quiero estar haciendo eco con la casa, no lo sé, ¿sabes? Que muchas veces no podemos pensar que lo que para mí es bueno también es bueno para el otro por defecto, ¿vale? Hay que interesarse por a lo que el otro quiere. Entonces, no sé en este caso muy bien cómo será. Y el tema, antes hablabas del tema de la sensibilidad y un poco el ser humano, esa capacidad que tiene, ¿no? De discernir a veces en determinadas cuestiones que a lo mejor puede superar, entre comillas, a la máquina, ¿no? ¿Dónde queda la sensibilidad en la parte de construcción, en la estética, en toda esta sistematización, estandarización, conceptos modulares como base de referencia? ¿Se plantean? Sí, porque a la hora de primero, a la hora de encontrar el módulo, el estándar, ya se aplica esa intuición y esa estética o esa como sensibilidad, como queramos llamarlo, porque tenemos en la cabeza el tipo de viviendas que queremos que salgan o el tipo de edificios, etcétera. No se pone cualquier cosa, digamos. Se está pensando en algo que queremos que junto con otras piezas dé la imagen que nos interesa. De todas maneras, sí que existe, por ejemplo, todavía en estos edificios o en estos desarrollos urbanos, en los bloques de vivienda, las fachadas es algo que se diseña, ¿vale? O sea, es un sistema también estandarizado, modular, pero que permite la confección personalizada para cada edificio. Pongamos que tenemos una especie de Excel, ¿no? Que tenemos unos cuadraditos y esos cuadraditos los podremos colorear de diferentes colores o darle distintos materiales, entonces nos permite una cierta composición. Me creo un sistema estandarizado que me permite particularizar dentro de ese sistema, claro, a lo mejor no puedo salirme, pero bueno, con fractales puedo crear hasta la cara de Gorbachov si quiero, pero sí, y luego también lo mismo, en la estandarización de las zonas urbanas, de los espacios de parques y jardines, etcétera, pues ahí también se interviene con una visión de sensibilidad hacia, bueno, pues el entorno, a cierta visión paisajística, de cómo queremos que sean esas unidades o con qué variables queremos que juegue, ¿no? Para que no salga algo que no nos gusta o que entendemos que no está bien. Hay cierto margen a esa personalización, pero no podemos introducir un factor de personalización que me descoyunte todo el sistema, ¿vale? Porque a mí me interese, pues no sé, de pronto me encapricho que aquí haya un taconcito para afuera, un taconcito para adentro y ya me cargo todo el montaje del edificio entero. Y le voy a preguntar también, aquí ya un poco, porque justamente acaban de tocar dos temas, o sea, dos puntos específicos que normalmente casi siempre se queda corto. El tema normativo con respecto a, sobre todo a temas sensibles como puede ser la accesibilidad. Que sí, desde el momento que se cumple la accesibilidad, ¿vale? Todo perfecto, pero en el caso, por lo menos en los casos de aquí, nos hemos dado cuenta que la normativa esa casi siempre se queda muy escasa. Y mucha gente, por no decir que da pereza, no quiere ir más allá en cuanto a las barreras arquitectónicas entre las edificaciones. Entonces, a nivel de estandarización, o sea, ¿qué tan unido tendrá que ir las estandarizaciones con las normativas de cada país, tanto Europa como a nivel nacional, etcétera? ¿Qué tanta unión tiene que haber allí de forma óptima para que el estándar no se quede corto y la normativa tampoco?
Pero o sea, la estandarización siempre se tiene que acoplar, adaptar a la normativa, eso está claro. Es decir, si nosotros hacemos, o sea, en ese proceso de estandarizar, se estandariza para una normativa existente o más, ¿no? Digamos, siempre se intenta o cumplir la exigencia o mejorarla, ¿no? Si intuimos que el estándar es demasiado bajo o que no existe un estándar en ese sentido, al menos desde City Thinking, digamos, el diseño que se hace, como nosotros somos los que proponemos las piezas del estándar, se proponen tipos o tipologías, no solo de edificios, sino de urbanidad, de urbanismo, que si nosotros pensamos que la accesibilidad es necesaria y se introduce ese factor en la propia estandarización. Después está el camino contrario, es decir, que la normativa se adapte a la estandarización, ¿vale? Que de alguna forma la normativa tenga en cuenta las nuevas formas de hacer estos procesos o estos nuevos procesos y dé las herramientas, la flexibilidad y las posibilidades para que se incorporen a la normativa, ¿no? Por decirlo. Es decir, hay normativas que impiden que se hagan ciertas cosas, ¿no? A lo mejor que, pues, de proceso de diseño o de captación de, bueno, no sé, ¿no? De distintos, incluso hasta burocrático, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que la normativa se tendrá que adaptar. En el caso de la accesibilidad, pues no se tiene que adaptar, digamos, a esta estandarización, pero sí que tiene que, bueno, al final tienen que ir conjuntos, ¿no? No se puede obviar ninguna de las normas. Es decir, tú no puedes hacer un estándar que se salte las normas, evidentemente. No, lógicamente. Vale. No vale un estándar, porque nosotros no hablamos nunca de un estándar universal. O sea, no hay... Lo de los 27 estándares parece una broma, pero realmente es necesario. No podemos estandarizar lo mismo. No puede haber el mismo estándar para el desierto de Atapuerca que para Siberia, ¿no? O para una zona tropical. Es decir, los estándares son diferentes de la zona. Lo importante de un estándar es que en el conjunto que asume ese estándar sea un estándar. Es decir, nosotros, una comunidad concreta, la comunidad puede ser un pueblo, una ciudad, un país o un continente entero. Pero que el estándar, la comunidad es la comunidad científica, la comunidad de arquitectos, lo que seamos. Pero si acogemos un estándar que nos valga a todos, ¿vale? Y que todos lo asumamos, no hagamos distintas cosas. Pero el estándar tiene que valer para el sitio donde se aplica, si no, no es un estándar fallido. No. Entonces, en ese caso hay que adaptar. En este caso concreto de PSP, etcétera, hay que adaptar la aplicación y los estándares que aplicamos hay que adaptarlos a cada situación. Y tendremos que generar nuevos diseños, nuevas tipologías, etcétera, ¿vale? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues no sé. Ha dado por bastante. Hay que aprovechar que Álvaro no está todos los días aquí, tío. Aproveche. Sí, para estar. Si a mí no me que tener que tirarme de la lengua y eso que no me tenéis allí, si no sería más fácil. Sí. Hombre, lo que pasa es que lo bueno sería traerte, ¿no? Exacto. Claro. Y seguimos en el guachinche. Pues nada, ha habido poca audiencia. La grabación no la publique y la repetimos. Muy bien. Directamente, ¿no? Directamente, presencial. No, porque ya llevaré más desarrollado el proyecto. Ya os podré enseñar seguramente la vinculación con BIM. Hombre, podemos hacer un encuentro de BIM al urbanismo parte 2. ¿Quién dijo que las secuelas son malas? Claro, por supuesto. Claro, hubiera sido ideal haber podido estar por allí. Y a ver si se da una oportunidad, ¿vale? Aunque ya me inventaré algo para volver. Bueno, pues... Vale, pues nada. Oye, un placer. Muchas gracias. Gracias, tío. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todo el mundo por participar. Hemos sido poquitos, pero bueno, por lo menos ha habido un debate interesante al final. En Facebook también hubieron algunos que estuvieron siguiéndolo. Muchas gracias también a ellos. Sí. Y sobre nada, todo, intentaremos que la próxima vez las deficiencias técnicas sean mínimas. Y nada, seguimos. Nosotros somos unos luchadores de la divulgación del BIM. Intentamos evangelizar, como diría nuestro querido amigo Manuel García Navas, lo que podemos. Tenemos que pasar de evangelizar a beatificarlo. Sí, también probablemente sea el cambio lógico, ¿no? Hombre. Muchas gracias, Álvaro, que sé que estás en... Muchas gracias por todo. Pues gracias a vosotros. Con esto ya. Vale, chao. Venga. Hasta luego. Pues nos vemos y enhorabuena por el formato y por las cosas que va a proponer Juan Pedro con eso de lo del BIM On y eso. Estamos deseando que salga. Vale, ojalá. El BIM On, ¿no? ¿Cómo lo ha llamado? Gubin On. No, sí, Gubin On. Gubin On. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, cuídate.